El tema de este video se me hace algo súper interesante y va a ir acompañado con referencias a algunos libros. Si quieres adentrarte un poquito más a todo este tema, te recomiendo que los leas. Hola creadores. Durante mucho tiempo se ha hablado sobre obtener una educación laica, basándonos en las iniciativas educativas de México. Sin embargo, podríamos hacernos la pregunta, ¿acaso es posible tener una educación 100% laica dentro de la educación? Haciendo una encuesta a 34 personas en las redes sociales con esta cuestión, salió un resultado donde el 58% dijo que sí era posible una educación laica en México. 39% respondió que era algo imposible y un 3% se abstuvo de dar una respuesta a favor o en contra. El porcentaje a favor es algo muy curioso si ponemos en preámbulo el origen y el desarrollo que la educación ha tenido. Y no solo en la educación mexicana, sino en el génesis de la cultura que la educación pretende transmitir de generación en generación. Esto nos lleva a cuestionarnos, ¿cómo es posible cambiar la naturaleza religiosa de algo que nació y creció con base a la religión? Y bien, no quiero hablar de la religión como una sola visión. Para esto utilizaré una religión general: católica, cristiana, musulmana, judía, etc. Porque dependiendo de esta es el tipo de educación que la sociedad tendrá. Esto podemos verlo con los primeros pensadores que se conocen, aquellos que formaban las bases de la educación: Sócrates, Platón y Aristóteles. Cada uno de ellos tenía una perspectiva diferente del camino que tenía que tomar la educación, dependiendo mucho de la sociedad que ellos querían lograr. Pero nunca apartaron su fe ni sus creencias. Siempre basaron las necesidades del pueblo en las cuestiones religiosas de aquella época. Ignoro el momento en que la educación se convirtió en un objeto de la fe católica, pero he de suponer que fue transferida como toda la cultura de sociedad en sociedad. Grecia fue invadida por Roma y luego saqueada por los bárbaros, forzando así una decadencia en el pueblo romano y proliferando el cristianismo, llegando en algún momento al catolicismo. Y ahora, si nos metemos un poco más de lleno en esta última religión, la católica, ya que esta es la fuente principal de la educación en México, podemos recuperar varios fragmentos de su libro y representante principal, la Biblia. En el Génesis podemos encontrar una escena que ha sido cuestión de varios debates a lo largo de los años: el momento donde se comete el pecado original, aquella situación que es la responsable de haber sacado a los hombres y mujeres del paraíso, del jardín del Edén, por el simple hecho de haber comido el fruto del conocimiento, que nos dará a razonar y conocer la verdad divina. Perdemos nuestro cuerpo divino físico, pero nunca se habla de perder todo atisbo de divinidad de nuestro ser. Aquí podemos suponer que aún nos quedan ciertos rasgos que, junto al nuevo razonamiento y conocimiento, podríamos ser tan grandes como nuestro creador. Y así es como llegamos al pasaje donde se crearon los idiomas. La Torre de Babel es el proyecto más ambicioso que la humanidad haya hecho jamás. Hacer la torre más alta que nos permita regresar a nuestro estado divino. Esto fue posible gracias a la ayuda de todos los hombres y mujeres, aquellos que aún guardaban un lenguaje adánico, un lenguaje tan perfecto que no daba pie a malas interpretaciones, un lenguaje que todo mundo compartía y que era capaz de tener poder en nuestra dimensión física, un lenguaje que unía y que era el único responsable de todas las cosas buenas que nos quedaba como sociedad. Pero el miedo de nuestro creador fue lo suficientemente grande como para destruir esta instancia divina que aún nos quedaba, partiendo el lenguaje en miles de pedazos, quedando montones de idiomas que dividían, daban pie a malos entendidos y eran causantes de riñas entre nuestros pares. Y entonces podemos pensar, ¿qué papel juega la educación en estos acontecimientos? Tomaso de Campanella, filósofo y poeta católico de la Edad Media, ideó una república filosófica llamada la Ciudad del Sol. Una república donde todos los bienes habían sido logrados. Cada quien tenía un lugar en esa sociedad y esta superioridad se había conseguido gracias a la educación. Se podría ver o teorizar que esta forma de gobierno se habría conseguido si se hubiera terminado la Torre de Babel, situación que nos permitiría regresar a nuestro completo estado divino. Pero no fue así, ya que, como relaté con anterioridad, la división de los idiomas imposibilitó esta realidad. Pero Campanella sabía que la educación era clave para poder volver a intentarlo. Por eso, unos años después, Comenio, teólogo y filósofo de la Edad Media, realizó la planeación pedagógica en su Didáctica Magna, que hasta el momento, y a consideración mía, es la más perfecta que se ha hecho en la historia, o por lo menos la más cercana a la perfección. ¿Cómo es posible que un sacerdote, quien creía que la religión era lo más importante en una sociedad,
haya creado una educación como la de Finlandia. ¿Acaso la religión no es un deterioro en la educación? Entonces podríamos decir que la religión es un factor para que la educación pueda triunfar. Son cuestiones muy interesantes que me llevaría muchas horas darle respuestas, si es que puedo conseguirlas, pero de igual forma son cuestiones que me llevan a hacer una teoría la cual estoy por enmarcar. La naturaleza humana, en un estado muy primitivo y subconsciente de nuestro ser, anhela regresar a lo que un principio fue. Con eso quiero decir que el primer estado de nuestra naturaleza es de un ser completamente divino. Y esto es lo que nos pasamos buscando inconscientemente a lo largo de nuestras vidas. Esta superación y exaltación de uno mismo. Pero al perder todo rastro de divinidad, nos damos cuenta que necesitamos un lugar por donde empezar. Aquel lenguaje que nos permitiera volver a intentar a construir una torre de Babel y regresar a la tierra prometida. Aquí es donde entra la educación. Tal vez la educación es el reemplazo de aquel idioma perfecto. Y haciendo hipótesis con esta teoría, la educación sería la encargada de unir personas, ideales y metas, creando una sola y perfecta sociedad que nos lleve, utilizando los conocimientos y habilidades adquiridos a lo largo de tantos años, a la divinidad que nos fue arrebatada, e incluso mucho más allá de lo que se ha imaginado, mucho más allá de lo que el mismo creador ha podido lograr. Porque si no entiendo la razón del miedo de habernos desterrado cuando comimos del fruto del conocimiento, y menos aún entiendo la razón del miedo que nos hizo dividirnos de nuestros pares. Solo me puedo preguntar, ¿acaso podemos llegar a ser aún más divinos que el mismo Dios gracias a la educación? Y bueno, ese es todo el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya puesto a pensar. Y díganme, ¿qué es lo que piensan acerca de este tema? ¿Qué es la importancia de la educación? Es un tema que realmente me ha traído por mucho tiempo y quería contárselos. Así que ya saben, dejen en la caja de comentarios todo lo que ustedes puedan pensar, razonar e idealizar a partir de esto que les acabo de contar. Yo soy Alcaro, Dios los bendiga y sin más que decir, nos vemos la próxima.